polares. Para cambiar una integral polar, como vieron, no es suficiente hacer cambios de variables nomás. En una integral yo necesito encontrar también el jacobiano. Cuando yo hago cambios de variables de una coordenada cartesiana a coordenadas polares, yo lo que hago es transformar la x, va a ser igual a r coseno de tita, e y es igual a r seno de tita. Esta expresión, esta relación, parten de del razonamiento de trigonometría, ¿sí? De Pitágoras. Nosotros acá tenemos el ángulo tita, y si quiero saber el coseno de tita, si yo quiero encontrar el coseno de tita, voy a poner acá, de este triángulo, rectángulo, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Si despejo x, porque es lo que yo necesito, quedaría r coseno de tita, en la relación. Lo mismo hago con la variable y. Yo tengo el seno de tita, que es igual a cateto opuesto, que sería i, sobre hipotenusa, despejo, y me quedaría que esto sería igual a i, ¿sí? O sea, r seno de tita es igual a i. Y así encuentro, digamos, las variables equivalentes. Bueno, el radio, esto es importante porque en el teórico suelen pedirlo, el radio puede ir de 0 a infinito. Es decir, que el radio puede parte de 0 y puede seguir hasta infinito. Y el tita parte de 0 hasta 2pi. Su valor máximo es 2pi. Obviamente que en cada uno de los ejercicios va a ir variando esto, ¿sí? El radio tiene un valor, el valor tita también, pero son los valores de dónde parten y hasta dónde pueden llegar. Valor mínimo, valor máximo. Del tita, valor máximo y mínimo del radio. Bien. Hemos visto que no es suficiente hacer el cambio de variable, sino que también necesito encontrar el jacobiano. Ustedes ya lo saben por la práctica que el jacobiano es R, pero ¿de dónde surge esto? Bueno, del jacobiano que hemos nosotros estudiado previamente en cambio de variables. Profe, una pregunta. Esta etapa, la que voy a explicar ahora, es la demostración o el fundamento teórico de los diferenciales en coordenadas polar. Nosotros cuando trabajamos en coordenadas polar, recuerden que nosotros estamos trabajando en un punto que está en función del radio y del tita, es decir, de lo que mide el radio y el ángulo. Acá observamos que yo tengo una integral doble de una función f de x, donde R es el rectángulo polar, que es conocida la formulita, ¿no? Del sector circular, también conocido. Bueno, tenemos en forma de conjunto esta definición que dice que se define el punto R tita, que es un punto en sistema polar, tal que R varía entre A y B, y el ángulo tita varía entre alfa y beta. Acá lo vemos perfectamente definido. O sea que tita está definido entre alfa, que acá lo vemos al ángulo, alfa, y el ángulo beta, que llega hasta acá. Y digamos el área o el recinto está comprendido entre A y B. Nosotros necesitamos calcular el área de este semicírculo, de esta parte.
que también llamado rectángulo polar. ¿Cómo hacemos? Bueno, subdividimos ese círculo tomando diferentes valores de ángulos, ¿sí? Donde vamos a definir, por ejemplo, que este sea tita i, y este tita sub, este le vamos a poner tita i menos 1, y este tita i, ¿sí? El extremo inferior es tita i menos 1, y el extremo superior tita i. Subdividimos. Siempre hacemos el mismo concepto de definición. ¿Se acuerda que subdividíamos en rectángulos, subdividíamos en prismas? O sea, siempre basándonos en la definición de integral. Bueno, y ahora no solo que subdividimos el ángulo, que lo voy a volver a poner acá porque no está. Vamos a subdividir, digamos, el intervalo que define el radio. Que este intervalo va de A a B, bueno, vamos a buscar una región que sea R i menos 1 y RI, ¿sí? Para que seamos coherentes. Y nosotros queremos encontrar esta región. Después nosotros vamos a encontrar esta región y nos vamos a ir corriendo en todo este área, y vamos a ir calculando cada sector, después lo vamos a sumar y vamos a obtener, digamos, el área aproximada de este semicírculo. Esa es la idea. Bueno, ahora empezamos con la demostración. Eso es lo que nosotros queremos hacer. El sector circular, que yo le había dicho antes, el área ya es conocida esta. La conocen, en algún momento la deben haber utilizado, es igual a 1 medio de r al cuadrado por tita, ¿sí? Ese sería el área de un... Ay, es medio difícil dibujar por acá. Tendría que haber puesto una imagen. Bueno, así. Entonces yo tengo un semicírculo y necesito trabajar, digamos, con esto. Pero nosotros habíamos dicho, supongamos que esto lo que acabo de dibujar ahí, supongamos que es un zoom de esto, un zoom de esto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es querer encontrar, digamos, este sector. Bien, ¿cómo encuentro este sector? Voy a hacer, tengo ese sector y tengo este sector acá, ¿sí? De abajo. Entonces lo que voy a hacer es calcular el sector mayor y le voy a restar este sector verde para obtener, digamos, el sector que yo estoy buscando, quiero calcular. Y eso es lo que vamos a hacer. Y nos vamos a basar en esta fórmula. Entonces, habíamos dicho que, a ver, voy a volver a poner acá. Habíamos dicho que acá está RI, acá está RI menos 1, y acá sería tita I menos 1, y este sería tita I. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar el área IJ, sub IJ. Entonces vamos a expresar esta fórmula y vamos a calcular el primer sector, el sector más grande. Entonces vamos a poner 1 medio de la fórmula R sub I, que es el sector más grande, al cuadrado por el incremento de tita J, ¿sí? Perdón, estos son J. Yo me confundí, puse todo I, pero es como una matriz. Y acá antes también, perdón. Estos son J.
porque es como una matriz. En todos vamos a corregir. Acá son J. Bien. Por tita J. Menos, le voy a quitar la región más pequeña, 1/2 de R. Y menos 1, sub I menos 1 al cuadrado por el incremento de tita J, que sería el mayor. Bien. Ahora, vamos a, bueno, ¿qué significa el delta J? Bueno, acá está, ¿sí? Es tita J menos tita J menos 1. Directamente lo expresamos, el incremento de tita sería la diferencia de estos dos extremos, que lo ponemos directamente con el delta tita sub J. Bien, lo que hacemos acá es sacar factor común, factorizamos un medio y nos queda RI al cuadrado menos RI menos 1 al cuadrado por el delta tita sub J. ¿Qué tenemos acá? Esto es una diferencia de cuadrado. Lo vamos a descomponer. Tenemos un medio de RI más RI menos 1 más 1. Perdón, vuelvo a decirme, me trabo con lo que digo. R sub I más R sub I menos 1. Por R sub I menos R sub I menos 1. Esta es la descomposición de la diferencia de cuadrado, por delta de tita sub J. Bueno, vamos a ver. Esta expresión que tenemos acá, esta expresión, es el incremento de R sub I. ¿Sí? Y lo vamos a expresar de esta manera. Y que acá esto está expresado ahí, el delta de R sub I. Eso sería el incremento de R. Y que sería R sub I más R sub I menos 1 dividido 2, ¿qué sería? Si recuerdan en estadística, esto es un promedio. Y el promedio, ¿qué te arroja? Un valor representativo, es decir, que me daría a mí un punto cualquiera que esté por acá, o sea, que va a representar a cualquier punto que esté dentro de esa región, ¿sí? Que generalmente se lo coloca con un asterisco que acá no salió, pero generalmente es cualquier valor de radio. Bueno, entonces, obtenemos esta expresión. Bien, una vez que obtenemos esta expresión, tenemos que dejar bien en claro que R sub IJ, que sería esta posición, que es el promedio que obtenemos de acá, varía entre RI menos 1 y RI sub I. Y tita sub IJ, que sería acá, ¿dónde está? Este sería sub J, que no se marcó bien, varía entre tita J menos 1 y tita sub J. Bueno, acá sería I también, acá no salen, capaz que en el apunte está con el error. Eso sería I y también sería I, ¿sí? Corrijan ahí en el caso que no lo hayan colocado. Y eso me va a dar a mí el área aproximada, ¿sí? Digamos, de un solo sector. Bien, una vez que obtenemos esa expresión, vamos a... miren, observen acá. Entonces yo tengo el radio representativo por el delta R sub I, el delta tita sub J sub I. Esto lo vamos a expresar acá. Y vamos a, digamos, a transformar o a cambiar la variable X por R coseno de tita y por R seno de tita. El delta A, ¿sí? Que sería toda esta expresión. ¿Y por qué tiene todos estos subíndices? Porque estoy haciendo la sumatoria de cada uno de los subsectores que yo dividí.
Entonces lo voy a ir variando de J e I va de 1 a N, y J va de 1 a M, y va a ir variando, ¿sí? Voy a hacer la sumatoria. Esa sumatoria me va a obtener, yo voy a obtener así, de esa manera, el área total aproximado, porque recién hablábamos sobre un área, pero del sector, ¿sí? Ahora del área aproximada total. Ahora voy a hacer tender n infinito, m infinito, que es lo mismo decir que la norma máxima quiere decir el tamaño de ese sector, que sea muy pequeño tienda a cero. El decir n, porque por ahí dice, ¿por qué acá infinito y acá cero? Bueno, acá n tiende a infinito porque son infinitas partes que yo divido en m, en n y en m. Y acá, cuando yo lo puedo expresar de esta manera, la máxima delta de A, estoy hablando del tamaño que tiene esa área. Esa tiene que ser muy pequeña, casi cero. Hacer tender el límite a este valor, o estos valores, es lo mismo. Lo que quiere decir es que van a ser muy pequeñas las particiones. Cuando lo hago tender, aplico el límite, ¿sí? A esta sería la sumatoria de Riemann, le aplico el límite y voy a obtener las integrales dobles, pero en sistema polar. Entonces transformé esta integral doble de coordenadas cartesianas en esta integral doble en coordenadas polar, donde yo tengo expresadas, cambiadas las variables con su relación, y el jacobiano, que es R, y acá tengo el diferencial de R y el diferencial de θ, que lo obtengo de esta expresión. Bueno, yo puedo, digamos, aplicar este cambio de coordenada polar, no siempre que sean circulares, pueden tener otra forma. Obviamente que siempre es conveniente aplicarlas en dominios que sean circulares, porque, por ejemplo, si yo tengo un plano y quiero cambiar a coordenadas polar, no me conviene, porque voy a tener una secuencia de senos y cosenos para integrar que no me conviene. El cambio de coordenadas se justifica cuando tengo simetría cilíndrica, simetría esférica, ¿sí? Ahí sí hago el cambio, o algún sólido de revolución, como paraboloides, conos, ahí se justifica, porque voy a reducir, digamos, la expresión, y voy a evitar, porque generalmente en estas expresiones la mayoría elevada al cuadrado, entonces en algún momento tengo que despejar la variable, y siempre me va a quedar expresada una raíz, si la trabajo en coordenadas cartesianas. Entonces evito integrar raíz, porque seguramente que no es directa, voy a tener que como mínimo ir a recurrir al cambio al método de sustitución, como mínimo. Después de ahí hay otros métodos que capaz que, dependiendo la característica de la integral. En este caso tengo un dominio donde el radio, este sería el radio, que supuestamente acá parte del origen, se mantiene constante, ¿sí? Se mantiene constante, porque tiene este extremo y tiene esta recta acá. Este es un dominio. Y acá, digamos, el ángulo es el que varía, ¿ves? Está representado por dos funciones. La phi de 2, phi sub 2 de θ y phi sub 1 de θ. Entonces, ¿cómo lo voy a representar acá? Voy a tener, dijimos que los ángulos se mantienen constantes, es decir, que está en la integral externa. Alfa y beta, ¿sí? Diferencial de θ. Y acá el radio va a estar representado por una función, porque no es constante, no es como el círculo que se mantiene constante. Y voy a tener una función gr de θ, el jacobiano, el diferencial de R. Y en esta mantiene constante el radio, porque acá el radio está
está expresado por este extremo y por este extremo, se dan cuenta que es constante, pero el tita, el ángulo, está, digamos, representado por una función porque varía, tiene un recorte, está representado por una curva. Entonces acá tengo otra función, y esta sería la otra función. Entonces, si observan acá, la integral de las constantes está por los radios, R1 y R2, extremo inferior, extremo superior, por R, diferencial de R, y acá están representadas, digamos, el ángulo con funciones de una función G diferencial de θ, es decir, que acá varía θ. O sea que puede darse cualquiera de los casos. No siempre se mantienen constantes. Bueno, basándonos en el ejemplo anterior, que habíamos arribado a este integral doble, que no lo había resuelto, que yo les había dicho que acá sería la esfera menos el cono, ¿sí? Esta esfera está desfasada. Bien, ahora yo quiero cambiarla y expresarla como coordenada polar. Lo que tengo que hacer siempre el concepto que los extremos de las integrales definen el dominio, o sea, esa expresión que yo le decía de tipo 1, tipo 2, tipo 3, en coordenadas polares no sirven, no se pueden aplicar. Ese tipo 1, tipo 2, tipo 3 que hacíamos referencia al tipo de dominio, son de coordenadas cartesianas. No se aplica ese concepto a coordenadas polar. Entonces acá es otro razonamiento. En este caso es un círculo, y acá está en el plano XY, es como que traemos este círculo que está acá, todo lo que está acá, este círculo, lo traemos acá, lo graficamos ahí. Bien, entonces de ahí vamos a sacar los datos para definir los extremos, que sería la base. Esto sería la base. Bien, la base que digamos sería el recorte en este caso, perdón, no es la base. En este caso el recorte, porque yo el volumen que tengo que calcular está comprendido entre estas dos superficies. Entonces observamos que el ángulo hace un giro completo, acá no me lo está acotando nada, entonces va de 0 a pi sobre 2, el ángulo. ¿Es constante? Sí es constante, entonces tranquilamente puede ir en la integral externa. Ahora, el radio dijimos que estaba dada por el borde de esta esfera, y dijimos que era de radio 2, es decir, que el radio vale 2, y es constante, sí. ¿De qué parte? Como es un giro completo, va de 0 a 2. Entonces, también es constante. Hubiera dado lo mismo cambiarlas de lugar, no hay problema, porque ambas son constantes. Acá ninguna se comporta como o tiene una forma que está representada por una función. Ahora voy a hacer, digamos, la transformación de las variables. Acá dijimos que y al cuadrado más x al cuadrado es igual al radio cuadrado. Siempre positivas, puedo hacer esta sustitución. Dijimos que x es igual a r coseno de θ, e y es igual a r seno de θ. Aquí lo que voy a sacar es factor común negativo, y voy a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. No lo puedo sustituir ahí directamente. Y ahí sí, esto va a ser el r cuadrado, pues tiene que ser positiva. Pero me va a quedar con un negativo que lo ven acá. Más 2 no lo puedo transformar. Y acá esta expresión es igual a r al cuadrado. Con la raíz se me simplifica y me queda esta r.
el jacobiano y los diferenciales. Y ahí obtengo la transformación, y esta integral es mucho más fácil de resolver que esta.